allí van a avisar que vamos a partir. Bueno, yo estoy comiendo. Hace poco terminé de trabajar. Y, y eso. Y ahora me conecté acá para iniciar el capítulo 9 de OEP 9 de Un té para Ladies, que como saben se retransmite por Guillotina Radio. Y aquí, ¿por qué no puedo aceptar la solicitud? A ver. Mm, ya, acepté la solicitud. Sí, ahí se pudo. Oh, hola, hola. Muy buenas noches, niña, ¿cómo estás? Aquí enferma, otra vez, ahora del estómago, pero tengo una gata nueva, que es la que les mostré el otro día, que está en crecimiento, que está de enfermera y me está apoyando. Mm, Y venía hoy día como, porque ya era mucho, ya la gente pensaba que me habían despedido. Pensaba que me claro, habían bajado, que me habían hecho un control de cuadro o algo así, como le dice. claro, y era totalmente creíble porque recordemos que tú increpaste a nuestro director frente a cámara. Sí, pues, que ve el director en cámara, y justo después me bajaron, así, me bajé como de los 2 días, anduve unas cosas nace, me salió la nariz, tengo nariz nueva, pasaron muchas cosas dentro de esta semana. Pero y bueno, hoy día vengo a contarle que voy a seguir siendo operada. Yo soy como la Barbie humana ahora. Entonces, mi rol ahora va a ser igual que el de Pamela Díaz, la Indomable. Ser una pobre y triste huevona en este programa. Entonces, le queríamos contar, bueno, las chiquillas tampoco lo sabían, pero les cuento que en unas semanas más voy a tratar, miren, les cuento, la semana que viene yo creo que voy a estar a full y con cámara. Ahora, por eso saludar, porque como estoy enfermo no voy a poder, imagínate, las invitas me van a ver aquí acostada, esta weá, por eso es como ese reality que hacía la chica de ese protagonista de La Fama, que se llamaba La Cama con no sé qué, no sé si se acuerdan. Qué antigua. No. Era a la cama con Fabiola, a la cama con Constanza, no me acuerdo, pero era una chica reality que estaba con Valero y esa gente y hacía como reality y se llevaba a la gente a la cama, uno encontró una buena idea y le hacían entrevistas pero en la cama, ¿cachai? Así eh, como no sé, pues así como, ¿te gusta la zanahoria? Sí, qué rico, a mí me gustan los pepinos, ¿cachai? Como una cosa así como muy, una weá muy rara, cerrando. Bueno, les voy a contar qué es lo que se viene. Como les comentaba, ahora voy a ir a saludar, a dar las buenas vibras, a decir que no me han despedido el señor director, me ha llamado por teléfono, me ha preguntado cómo está, me pagó la clínica ya 2 veces, la semana pasada me enfermé de otra weá, pero según mi horóscopo me tenía que cuidar, tenía que estar más prevenido y no me he prevenido y me he enfermado de un montón de weas. Así que, bueno, les cuento, la próxima semana voy a estar, aunque sea muerta y aunque sea como, uy, la subo, la subo, Oye, pero ¿por qué estás en la ultratumba? porque estoy acostado en cama. Y como le decía a la Lilith, le decía y a la gente que ya era como mucho que me enfermara, pero yo ahora como soy una especie de Kenan Larraín que se está operando y arreglando entera, tengo que salir a dar cara aunque sea un día y decir, weón, realmente estoy aquí y no me han despedido. Porque toda la gente pensaba que me dicen que es culpa de Mercurio retrógrado, que me enfermaba, que me mandaba unos mil males. Así que, bueno, y tengo una gata enfermera. Lili, ven a saludar a la gente. Esta es mi gata enfermera. Oh, aquí está mi gata enfermera. Bueno, así que, bueno, la luz también, la luz, cáchate, ya no sé, no me acuerdo ni de los nombres. La Su debe estar igual que yo, debe estar desayunando con lo que voy a decir. Bueno, le voy a comentar a la Su y le voy a comentar a Lilith que yo sigo, no he sido despedida y no me he autodespedido,
pero ya la próxima semana voy a estar así a full, pero la semana del 30, para que toda la gente sepa, me van a sacar las muelas del juicio. Eso significa que me van a tener que abrir la boca entera y me van a tener que sacar casi como unos dientes mastodontes, por lo cual no voy a poder hablar. Así que ahí no voy a poder estar nuevamente por una semana, pero ya después de no tener muela, de no tener nariz, de no tener estómago y no tener cara, voy a volver. Oye, la sur no se escucha. A lo mejor te hiciste operación, te pusiste Botox, algo, un arreglín te hiciste que no querías mostrar las cicatrices y cuando aparezcáis vaya a ser, no sé, Brad Pitt. Bueno, no voy a ser el alcalde de la Florida, eso es mi estándar. Ese weón es como una masilla. Hoy día lo vi peleando con la alcaldesa de La Pintana y era como una masilla. Así, literalmente era como de la casa de cera. ¿Vieron alguna vez esa película donde sale Paris Hilton? Era igual, como sacado de la casa de cera. Así que, oye, he visto los otros capítulos, quería felicitarlo, señor director. Yo sé que esto me ha pasado porque yo lo encaré a usted. Y lo encaré y encaré porque estaban mis derechos laborales en juego y estaba también mi dignidad. Y claramente usted me tiró una maldición, señor director. Así que no se preocupe, voy a volver, voy a ir donde un brujo que me va a dar una protección eterna. Y aunque no tenga cara, voy a estar aquí la próxima semana full. Así que eso. No sé si me quieren decir algo antes de que me transforme en público nuevamente, como el otro día. Estoy como la Sailor Moon, me transformo en público. Y acostada, ¿cachai? Ultratumba. Así que horror. Ultratumba. Oye, lo único que te diría, que te mejores. Y Barbona. Mira, Barbona. Y no sé, es como leñador. Como lesbiana camionera, así, leñadora. Sí, yo pensé que yo era la más leñadora de acá y no. Es que ando de hombre. Entonces, cuando me enfermo, como que me pongo hombre. Te Y eso enfermas igual es como hombre. como. Claro, y de hecho me enfermo como un hombre, me exagero todo, me da una weá, me pasa otra. Me encima hoy día yo dije como para mejor, para alegrar mi día, me hice unas lentejas a la mongoliana que les voy ahora vamos a tener una sección de recetas. Y es una receta vegana. Yo no soy vegano, como animales, de hecho yo si viviera en China me comería mis propias gatas. Pero es una receta vegana que es súper buena y la voy a dejarla acá abajo, se las voy a mandar, pero es buena, bonita, barata y espectacular y la hice hoy día para mejor y la weá me cayó más mal de lo que está. Así que, pero en un día normal uno tendría que estar bien, le tendría que hacer bien. Andy, ¿tú cómo te sientes? Pero no físicamente contigo, como con la vida, con esto de ir y operarte. ¿Qué sientes? Bien, la verdad es que me siento súper completo, aunque me falten ya partes del cuerpo, me siento completo. Pero a la altura de esto, bien, yo creo que igual, para que la gente no se asuste, me voy a sacar solo la muela a la hora ya, porque ya mi nariz está lista. Pero y después de la muela, quizás me opere nuevamente, pero ya en unos meses más. Porque igual hay que priorizar, no sé, po, el programa y mi trabajo, porque eso significado que igual falte mi trabajo, pero me aguantan porque soy honorario y trabajo bien, y si no yo voy a demandar. Y ya saben que si yo demando, eso significa que me voy a encadenar y voy a salir funando a mi empleador en este programa. Así que no les conviene. Pero sí, bien. De hecho, me ha servido harto estar estos días en casa porque he podido criar bien a mi gata y no va a ser una gata con problemas disfuncionales como las otras dos que tengo. No va a ser una rat fem, porque las otras son una rat fem. Y ella no es una rat fem, yo ella la estoy criando desde el catolicismo, desde el humanismo cristiano.
¿cachai? Humanismo Mm. cristiano, humanismo que viene desde la Iglesia católica cristiana, que está dentro de lo que son las normativas religiosas político-teóricas, donde se encuentra la democracia cristiana amparada, lo que es el centro social de Chile. En ese paradigma estoy criando a mi gata. Qué bueno, No, amiga. Cuando vaya a la universidad se va a volver RD. sí, eso es lo peor. Yo esperaría que fuera de RN o que fuera de la democracia cristiana, por último. Pero si tiene que transformar en una poto colorada falsa, qué horror. ¿Cachai? Como que son de izquierda, pero igual te reprimen con equidad de género. Yo ayer, el otro día me retaron porque le tiré mucha mierda a la equidad de género. Y dije, ya, pero igual, pues, ¿para qué estamos con cosas? Si aquí te reprimen ahora, pero con equidad de género. Si va a haber un cambio de gabinete, va a ser con equidad de género. ¿Y quién te, Y te van a pegar a palos con equidad de género. quién te regañó, pequeña? El diablo, le vamos a poner así. El diablo me llama en la noche y me tira las piernas. Y me dice, usted no puede decir tantos garabatos. Imagínese, está haciendo el juego a la derecha, como le dicen. Ah, o Ajá. sea, no puedo criticar. ¿Cachai? La Marisela Santibáñez puede criticar, pero yo no. Porque no tengo la tribuna de Marisela Santibáñez. ¿Cachai? Mm. ¿Y tú tienes como impresiones generales de lo que ha sido esto, el gobierno? Yo creo que, yo lo que espero hoy día es que el régimen comunista de China pueda aportar en el crecimiento y expansionismo del comunismo a nivel chileno. Yo creo que somos un muy buen espacio para hacer lo que el régimen quiere. Yo la verdad es que encuentro maravilloso que la gente tenga que vea tan bien este tipo de práctica y yo estoy tan feliz. Yo la verdad es que veo todos los días los datos de la pandemia y me siento bien, porque me siento tranquilo, me siento en un régimen que me quiere, que me maltrata, me apalea, que me golpea, que hace todo lo posible para seguir acá. Lo encuentro maravilloso. Oye, no rompan las cosas. Sí, sí. Me da mucha, siempre estoy así ya también, pues estoy como, bueno, lo importante es la tranquilidad, el cariño y... ¡Pelayo, cállate! Bueno, y seguir con la cresta de onda todos ¡Viva los días. Pinochet! Así como, claro, estamos a favor de los derechos humanos. ¡Viva Pinochet! Así como, ¡viva el comunismo chino! Algo, la dictadura de Xi Jinping. Así, no sé. Oye, pero ¿han visto los datos del COVID? No, oye, mi sección hoy día es súper corta porque estoy enferma, pero estoy dejando como chaleco de mono a todo lo que pillo, así, el régimen comunista, a Boric. Oye, pero quería decir, yo la verdad es que, mira, ha pasado harto. Ahora vi en la tarde, estuve durmiendo, desperté hace poco. Sí, de hecho, tengo una Alexa, mira. Alexa, ¿cómo me llamo yo? Estoy hablando con Andrés. Cacha, tengo ahora un asistente. Porque, no, porque mi vida está tan compleja que tengo un asistente virtual que me dice lo que tengo que hacer. Y de hecho me recordó, me dijo, un té para ladies hace como 15 minutos y me despertó, me puso la alarma. Y yo dije, oye, que es heavy, la vida como da vuelta. Mira qué La bella. familia. Me encanta. Ay, llegó nuestra invitada. Oye, pero niña, o sea, solo si te sientes bien, quédate, po. No, muy decente, no, si igual estoy para la caga. Así que, oye, voy a decir dos cosas ya, vuelvo la próxima semana full, voy a tratar de afeitarme y voy a estar ahí haciéndole harto ánimo por el chat. Así que cuídense, éxito en todo y saludo a la invitada que está hoy día.
que estoy aquí convaleciente. Nuestra invitada Avi ya llegó. Avi, muy bienvenida. Muchas gracias por aceptar y por darte el tiempo de conversar aquí con nosotras. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Muy Hola, bien, yo, gracias. bienvenida. Gracias. Eh, bueno, decir entonces, quienes no están al tanto, que Avi, entonces nuestra primera invitada de hoy, eh, es, nos pidió en su momento que la presentáramos ya sea como reportera o como comunicadora de Radio Punto 7 de Puente Alto, y que además estuvo ahí reporteando justo ese 1 de mayo, cuando ocurre esta balacera que termina muy tristemente hace ya unos pocos días con el fallecimiento de la periodista Francisca Sandoval. Eh, Solo en realidad, si te acomoda responderlo, Avi, preguntarte primero cómo estás con eso, cómo te llegó y para que entremos a conversar. Eh, bueno, triste la noticia. Era difícil porque su pronóstico siempre fue de extrema gravedad. Siempre supimos que era muy difícil que ella pudiera salvarse en realidad de la herida que tenía. Sin embargo, uno a veces alberga la esperanza de que eso pueda pasar. Pero fueron días difíciles. Nosotros la verdad es que desde la información que manejábamos, sabíamos que en cualquier momento nos iban a transmitir ya la peor noticia, pues que era lo que mucha gente no esperaba quizás. Pero para nosotros todos esos días por lo mismo fueron angustiantes, porque de alguna forma tú también tienes que respetar la voluntad de la familia, lo que ellos deciden, y era difícil cuando la gente nos preguntaba cómo sigue Francisca, cómo está, se está mejorando, porque en la reserva sabíamos que su pronóstico era de extrema gravedad y que en realidad esperábamos su deceso en cualquier momento. Entonces, para nosotros fueron días muy angustiantes, fueron muy vertiginosos también para mí todos esos días, porque desde el mismo día siguiente de la balacera, también tomé esa decisión de poder hablar de lo que había pasado por lo mismo, porque sabíamos el pronóstico de gravedad de Francisca y por lo tanto uno no podía quedarse callada frente a eso, no podíamos restarnos y quedarnos en silencio. Ese día tú estabas dentro de la multitud y viste, escuchaste balazos, sentiste que tú estabas en peligro también, estabas por ahí cerca o estabas más distante de la situación más difícil. Yo estaba más distante de donde estaba la Francisca, porque estaba por la vereda norte. Igual estaba al frente de San Antonio, pero por la vereda norte. Y la verdad es que nosotros vimos el caos que había en ese momento con todos los ambulantes ahí infiltrados, que hoy día en realidad es un tema que obviamente se tiene que investigar a fondo, ¿cierto? Pero para nosotros obviamente estar en la calle siempre ha sido peligroso, siempre ha sido un riesgo, pero tal como decía ese día, uno nunca espera que le disparen balas, en realidad. Pues yo hasta el último momento no pensé en que me había llegado una bala, entonces uno tampoco, digamos que dimensiona el real peligro al que uno estaba expuesto, al menos en ese momento. Y con toda la confusión que había entre los ambulantes, que estaban barricadas, también protegidos por la policía. Entonces eran momentos muy, muy caóticos para nosotros que estábamos metidos ahí porque finalmente tú estás viviendo la tragedia al mismo tiempo. Pero yo cuando recibí el impacto en mi brazo nunca pensé hasta en ese momento que a mí me había llegado un balazo en el brazo. Yo siempre pensé que había sido un piedrazo o otro objeto contundente, que a veces son parte de, que a uno le pasa cuando anda reporteando ahí entre medio. Pero nunca pensé que hasta que las chicas efectivamente me
me corta la ropa porque ella me dice, no, esto no es un piedrazo. Entonces ahí recién como que uno recibe la otra información. Y en tu caso, porque a mí me ha llamado la atención, por lo menos lo que supe por los medios, tal vez me falta información, que hay una persona detenida, que es la persona que en teoría disparó a Francisca, pero hubo muchas personas disparando. Por ejemplo, tú cuentas que te cayó un balazo y te demoraste en darte cuenta que había sido una bala. Esa persona, ¿tú dejaste alguna denuncia, alguna querella? Porque esa persona te pudiera haber disparado a ti también a matar. O sea, me llama la atención que busquen a una sola persona, Y pues, siendo que todos dispararon y, en mi opinión, nadie dispara una bala para amedrentar. Cuando yo disparo una bala al cuerpo, me imagino que es para matar. Esa sensación me da. así es. Bueno, de hecho, si las balas se hubiesen tirado solo para amedrentar o como decían ellos, para defenderse todos sus locales, las balas se tiran al aire. Pero acá se disparó al cuerpo. Y eso es súper importante también porque es un agravante en la situación que nosotros vivimos. O sea, de hecho a la Francisca la bala le llegó en su ojo derecho. A mí la bala me llegó a esta altura, a la misma altura del corazón. Entonces por centímetros yo hubiese tenido otro final también. Entonces efectivamente es grave y obviamente el que haya solo un detenido hoy día, ¿cierto? Con prisión preventiva, eh, es casi cómico, por decirlo menos, porque en el fondo se están concentrando en él todas las miradas como único responsable también, señalizándolo a él como si hubiese sido el único que disparó ese día. Obviamente porque con él hay un video que es clave, ¿cierto? Que identifica que él es el que le dispara a Francisca. Pero además de yo, o sea, de mí había otra persona herida, ¿cierto? Que es Matías de otro medio independiente. eh, y también hay personas disparando. Entonces, acá las 11 personas que al menos se han identificado, de hecho, por las mismas cámaras que conseguí Zipper, que eran las cámaras que estaban arriba, al menos 11 sujetos se identificaron portando armas. Entonces, todos ellos deberían estar igualmente detenidos. Pero ustedes saben que incluso 2 de ellos fueron detenidos el día anterior a Marcelo Naranjo y se fueron con arresto domiciliario. Sin embargo, ellos transgredieron esa norma y no fueron arrestados. Entonces, igual acá hay una permisividad, pero total, en el fondo del cumplimiento de la misma ley con esta gente. Y obviamente lo que nosotros vivimos en ese momento, ninguno de ellos fuera detenido en ese lugar, ni siquiera fueron en el fondo reprimidos por estar armados. O sea, los hechos ahí fueron graves y ninguno de ellos fue perseguido por la policía en ningún momento. Entonces, no hubo ninguna intención de tomar los detenidos a ellos ni de frenar el actuar que ellos tenían en el fondo libremente ese día de dispararnos a mansalva. Entonces, dispararon a quemarropa. Entonces, igual los hechos son demasiado evidentes. O sea, a nosotros nos reprimieron todo el rato. O sea, incluyendo el lugar donde yo estaba, que me encontraba detrás del kiosco que está al frente de San Alfonso. Y nunca dejaron de atacarme con el guanaco 56. O sea, yo estaba encerrada en ese lugar. Incluso en el momento que recibí el impacto de bala y no podía salir para recibir los primeros auxilios. Entonces tú obviamente te preguntas por qué a nosotros sí nos seguían reprimiendo, pero a ellos no. A ellos nunca les hicieron nada y estaban disparando. Entonces hay claramente ahí una acción que es cómplice, que es concertada, que de alguna forma los protege y los ampara para que ellos actuaran de esa manera ese día. ¿Y tú levantaste alguna querella? Bueno, en eso estamos esta semana. Han sido, como comentaba, semanas bien agitadas entre las declaraciones que hemos estado dando, en los distintos puntos de prensa que hemos estado participando y bueno, también el mismo tema de reunir evidencias, hacer tu relato, también te toma tiempo. Para mí la verdad es que estas 2 semanas han sido muy fuertes, muy a full y que se entremezclan también con el deceso final de Francisca. Avi, bueno, como en los medios, sobre todo como en los
los hegemónicos se han repetido, suelen repetir como una historia, de hecho, incluso hasta algunas autoridades del gobierno, como la misma Carol Cariola, habló de enfrentamiento. E incluso hasta el día de hoy, varios siguen sosteniendo la tesis del enfrentamiento entre los que caracterizan como los vendedores de mail y este grupo de anarquistas que fueron a saquear. Como que ese es el relato que sigue estando todavía en algunos... o sea, pedirte si nos pudieras contar qué fue lo que pasó ese día, eh, como acentuando sobre todo aquellos elementos que en general no lo hemos sabido y que seguramente, porque no lo vivimos. Entonces hay muchas cuestiones que las sabes tú, porque las viviste tú, y por lo mismo me gustaría, si puedes, que nos puedas contar, o sea, desde que llegaron allí, qué fue lo que empezaron a vivir. Ese día, bueno, la marcha partió aproximadamente 25 para las 11 desde Avenida Brasil hacia el acto conmemorativo, donde había un escenario ese día situado más o menos frente a Matucana. Pero la verdad es que la marcha todavía no llegaba y en la calle Exposición ya había un grupo de estos ambulantes con palos, con cuchillos, en el fondo amenazando a los chicos que habían llegado ahí. Entonces el primer enfrentamiento efectivamente se da que llegue la marcha al escenario. Minutos de eso empieza a llegar la primera gente y todavía venía marchando el resto cuando empieza la represión de los pacos por atrás en la fila de la marcha. Entonces la gente ahí sale corriendo. Entonces fueron muy pocos minutos los que se alcanzaron a estar tranquilos en el acto conmemorativo. Se alcanzó a llegar, se dieron los saludos, digamos, formales a las organizaciones, se hizo digamos, una quema simbólica, como comentaba yo, de lo que fue el Código Laboral chileno, y se dio un discurso de bienvenida, y mientras eso pasaba, los ambulantes en exposición ya estaban en el fondo enfrentándose con los chiquillos porque ellos habían amenazado a la gente que venía en la marcha, en el acto, porque de alguna forma ellos no querían que estuviésemos ahí. Entonces, igual fue algo que de alguna manera ya estaba ahí instalado, eso estaba como en cierta forma planificado. Es como si no hubiesen estado esperando en ese lugar. Y bueno, entre medio de eso, claro, ese punto de enfrentamiento se va corriendo, luego se da toda esta otra situación en San Alfonso, que fue de mayor complejidad, ¿cierto? Y junto con la represión pues, de la policía, la gente había salido arrancando, y en ese momento, claro, yo había avanzado también hacia acá, hacia este lugar donde se estaban dando todas estas otras situaciones complejas con la policía y este grupo, en el fondo, que uno claramente ve que hay narcoambulantes, hay infiltrados, hay toda una mezcla de personas que finalmente están actuando deliberadamente en contra de los manifestantes. Entonces, la represión siempre fue política, la represión nunca fue a la delincuencia, como dicen ellos, nunca fue a los ambulantes que estaban armados con palos, con sables, con armas, y que eso era sin duda impresionante, era como la ley de la selva, porque finalmente para ellos era estar en su territorio y ellos estaban resguardando su territorio y además amparados con la policía. Entonces, cuando ellos toman esta tesis de que estaban cuidando sus locales porque los estaban saqueando, realmente era impresionante cómo ellos lo defendían porque incluso este es lo que fue llevado a la prensa, cierto oficial, comentaba que ellos habían tenido que salir a defender sus locales, sus puestos, porque no había resguardo policial. Entonces, eso era ya casi grotesco en la teoría que ellos pretenden imponer en la prensa oficial, porque ellos estaban rodeados de policía. Entonces, para uno es casi curioso lo que ellos intentan defender, porque si hubiese habido, cierto, un saqueo, yo te aseguro que la policía no los hubiese dejado actuar, los hubiese detenido a todos.
Entonces es muy curioso también ver el supuesto grupo de anarquistas que se acerca a hacer un saqueo, donde se ven que intentan levantar unas cortinas. Sin embargo, después no hay más imágenes de eso. Y ninguno de esos sujetos está detenido. Entonces, para mí es por lo menos un tema importante también que se tiene que investigar, porque nosotros vimos cómo muchos de los saqueos, los incendios durante el estallido social fueron montajes, fueron creados por mismos pacos infiltrados, por gente intramarcha, y a mí no me extrañaría que todo esto efectivamente también haya sido una acción muy concertada y muy planificada, buscando obviamente agitar toda esta situación para después justificarla. Pero más allá de eso, es súper importante seguir enfatizando eso, que independiente incluso, aunque hubiese habido ahí un saqueo, la cantidad de contingente policial que había en el lugar era más que suficiente para reprimir una acción de saqueo. No era necesario que ellos salieran con palos, sables y armas a defender sus locales, considerando además que todo el comercio ese día en Meir estaba cerrado. Entonces hay muchas cosas que en su relato son contradictorias y que no se condicen con lo que realmente pasó y sucedió ese día. Entonces la represión nunca fue para ellos, siempre fue para nosotros. Ellos nunca fueron perseguidos, o sea, estaba ahí escondida detrás de un kiosco porque el carro 56 me estaba tirando agua con los dos chorros, el que tira por abajo y arriba. Al lado mío unas chicas de derechos humanos. Entonces, si ellos hubiesen hecho eso mismo con ellos que estaban armados, ellos los podían haber disuelto. Si no los querían tomar detenidos, los disuelven. Y evitan, en el fondo, la balacera que había ese día. Pero en ningún momento hubo una intención realmente de evitar los sucesos que se dieron después. Entonces, aquí hay un accionar que finalmente es por omisión o por intención, pero que de cualquiera de las dos formas es lo que termina provocando este desenlace fatal, donde 3 personas terminamos heridas de bala y lamentablemente la asesinada. Entonces, eso es importante y yo creo que hoy día para nosotros al menos, para mí que lo puedo contar, es importante también instalarlo en el debate y en el discurso de la formación que le hacemos a los medios oficiales, de que esto no fue en el fondo un enfrentamiento, como dijo Boris, ¿cierto?, entre personas necesitadas. La Francisca no murió a manos de la delincuencia. Esto fue responsabilidad del Estado, porque aquí la policía es directamente responsable del Estado. Ellos están subordinados bajo su mando y por lo tanto, si ellos no actuaron como correspondía, si no cumplieron con su deber, si hicieron omisión de sus responsabilidades, ellos tienen que responder como Estado y como institución. En las redes sociales también figuraban algunos videos que daban cuenta de cómo los mismos carabineros, luego de que hicieron las denuncias correspondientes, se habían ido a meter como a los domicilios propiamente tal de las personas, al parecer a intimidarles. ¿Tú qué sabes de eso? ¿Te tocó? Mira, igual es curioso todo lo que pasa porque recuerden que a los días después encuentran este supuesto también policía infiltrado, ¿verdad?, de Maipú, con todo este arsenal de armas en su casa, que supuestamente también habría estado en el lugar ese día. Y bueno, el mismo caso de Naranjo, que es el autor supuestamente del disparo Francisca, fue encontrado muy rápidamente. ¿Cierto? Y fue tomado preso por la PDI y se hace un allanamiento también a su casa, pero son cosas que a uno siempre lo hacen cuestionar cómo están funcionando las cosas y cómo también ellos actúan para protegerse, porque claramente acá está la policía involucrada, entonces ellos van a hacer todo para limpiarle su imagen y en el fondo también desviar la atención de la ciudadanía. Entonces, para mí ellos siempre ocupan como sus palos blancos también, ¿no? De alguna manera tomar prisionero a Naranjo a la noche siguiente sirvió un poco para bajar los ánimos, que en la población estaban muy caldeados por todo lo que había sucedido, por el estado grave de Francisca, y que obviamente eso hacía que la gente en alguna medida estuviera un poco más tranquila.
Pero tal como lo indicábamos también, se señaliza solo a este individuo como el responsable y no se mide el resto de la gravedad de los hechos porque ellos le bajan el perfil, sin duda. Pero claramente es un hecho cuestionable porque él es sacado de su casa, se hace un allanamiento y finalmente parece ser más una forma de salvarle la vida a este asesino que hacer justicia. Entonces es importante también cómo nosotros lo miramos de una forma más crítica y más cuestionadora, porque lo mismo que pasó con los otros dos muchachos que fueron detenidos y también con antecedentes y no hicieron caso del arresto domiciliario total y siguen libres y ellos deberían haber quedado también presos de acuerdo a la ley de control de armas. Entonces es grave lo que pasa acá. Es grave lo que sucede, porque cualquiera de nosotros que anda armado en la protesta, incluso apelando a la legítima autodefensa que tiene el derecho a la protesta, nosotros somos tomados presos inmediatamente. O sea, y ni siquiera nos darían arresto domiciliario. O sea, quedaríamos ahí en prisión preventiva hasta que dure la investigación y lo más probable es, obviamente, que nos van a aplicar ahí la ley de seguridad del Estado por terroristas. Entonces, es increíble acá ver cómo se da esa permisividad, ¿cierto? Con respecto a cómo ellos son en el fondo protegidos por esta policía hoy día y las instituciones, que finalmente se lavan las manos hoy día de todo lo que sucedió en ese momento. De todas maneras, me parece, como tú dices, que es muy atemorizante saber que vivimos en un país donde un montón de personas sale a disparar frente a la policía, detienen a uno, ni siquiera le dan prisión preventiva después que se hace un escándalo al respecto, ahí recién lo toman detenido, pero a uno, cuando eran múltiples los que estaban disparando. Y como tú dices, cualquiera de nosotros que estuviera caminando en una marcha con una mochila con pistolas sin ni siquiera disparar, se iría si te encuentran esas armas, te detendrían, te llevarían, te dejarían con detención, quizás cuánto tiempo. Entonces es muy fuerte saber que no hay querellas, el Estado no se querella, es como, no es que no hay denuncias, así es que no pasa nada. O sea, ¿cómo tiene que haber una denuncia para que sea un delito que alguien pesque una pistola y se ponga a dispararle a las personas? Y además está el hecho, y ahí te quería preguntar a ti como periodista, eh, ¿cómo lo ves tú en el sentido de que siento que la mayoría de los atacados o de los heridos, la mayoría fueron reporteros, gráficos, personas que estaban reporteando. Entonces, ¿tú sientes que esto iba dirigido o piensas que fue al azar y que justo les llegó a gente de los medios? Porque de 5 heridos, 3 eran... Éramos la verdad es que aquí uno puede especular harto, porque nosotros sabemos de los infiltrados en las marchas, de mucha gente que se nos metió en la red social a recabar información. Sabemos de hecho de personas que incluso entregaron listas. Hay listas de compañías de, del estallido que están hasta hoy día, de hecho, ¿cierto? Que son los que nos mantenemos en las calles, que están marcados. Sabemos que eso está pasando y es real. Y sabemos cómo ellos han ido moviendo sus estrategias para sacar a la gente a la calle. Y esto que nos pasó efectivamente el 1 de mayo, sin duda no es casualidad. Se comienza a gestar desde el 25 de marzo, ¿verdad? Que es la primera marcha que vuelven a levantar con potencia los secundarios, como también actores sociales, se transforman hoy día en una amenaza, ¿verdad? Para este gobierno y su élite. Y por lo tanto, desde ahí una acción que se empieza a generar de una manera organizada, porque el ataque a los estudiantes también fue grave. Y si ustedes lo ven, Camilo Cornejo, que fue pateado en el suelo, no recibió ningún apoyo del gobierno. O sea, su padre también golpeó todas las puertas y nadie en el fondo, fue capaz de hacerse cargo de lo que había pasado con
Camilo, un estudiante secundario del Liceo de Aplicaciones. Entonces aquí sin duda hay una impunidad tremenda y claramente hay estrategias nuevas que se están levantando y que es lamentable porque esto no sucede de ahora. O sea, nosotros desde la dictadura militar ya vimos como una medida, muchos a veces de los delincuentes de alta condena en las prisiones son sacados para hacer el trabajo sucio, ¿cierto? Se transforman en sapos, se vuelven infiltrados en los territorios porque pasan más desapercibidos, entregan información o hacen el trabajo sucio directamente. Entonces, a mí me parece que lo que pasó el 1 de mayo es preocupante y es una teoría que para mí no es menor, porque sí yo podría especular claramente que ese día eh, estos narcoambulantes infiltrados hicieron como el trabajo sucio de la policía, en una forma de asustar a la gente que sin duda tiene resultados, porque la gente se asusta, la gente porque se siente en peligro. Y de alguna manera herirnos a nosotros, irnos sacando de las calles, es una manera de hacer que la gente se quede también guardada. Y obviamente, eh, cuando tienes un resultado como esto, heridos de bala, una persona muerta, ¿cierto? Sin duda logras un impacto tremendo en donde la gente y la ciudadanía efectivamente se amedrenta. Y ya no quiere exponerse como lo hacía anteriormente, porque imagínate, baja una simple marcha, además era la marcha del Día del Trabajador, ni siquiera era la marcha, ¿cierto? O las conmemoraciones habituales que tenemos los días en Plaza de la Dignidad, donde seguimos exigiendo la libertad de los presos y las presas políticas. Sacar a la marcha del Día del Trabajador, pero solo porque íbamos marchando en el supuestamente territorio de sujetos, fuimos atacados a mansalva con armamentos. Entonces es un tema muy preocupante porque sí hay mucho que investigar en materia de investigación, porque las personas que además estaban armadas, todas tenían problemas legales, antecedentes. Entonces, es para preguntarse por qué ellos estaban en las calles, por qué estaban libres y por qué se les dejó actuar con total libertad. Entonces, esto funciona mucho como se hacía antiguamente, donde se sacaba de la cárcel, como les comentaba a la gente de alta condena, y se le conmutaban sus penas para que hicieran este tipo de trabajos o se infiltraran junto con todo lo que nosotros hemos vivido históricamente en nuestro país, desde la dictadura militar, donde tenemos varios elementos que son claves, como la despolitización de la ciudadanía, el desplazamiento de la clase obrera, los conceptos de la meritocracia que te hacen pensar que si tú te esfuerzas sales adelante, pero donde va generando también desde el mismo sistema neoliberal, ¿verdad? Una desigualdad tremenda en la sociedad que te va generando también un nuevo lumpen desclasado con un nuevo neoliberal que finalmente trabaja para la oligarquía. Entonces, eso es una alianza peligrosa porque nos pone en el camino, en el mismo camino que tenemos hoy día en países como Colombia o como México, que finalmente se terminan transformando en narcoestados. Y ha dejado proliferar sin poner ningún límite. Entonces, yo creo que lo que vivimos nosotros el 1 de mayo fue una bomba que estalló, que puso en evidencia efectivamente cómo los narcos se han ido apropiando, ¿cierto?, de las acciones, cómo ellos las controlan con total libertad, donde no hay más ley que la que ponen ellos y donde los policías o son amigos de ellos o no se meten. Entonces hay todo un tema ahí de fondo que hoy día creo que es importante poner en el tapete, que la ciudadanía lo vea, que reaccione también frente a lo que está pasando y que más allá de quedarnos presos del miedo, seamos capaces hoy día de revertir esta situación si no queremos finalmente terminar como Colombia, como México y como otros países que han sido dominados por los narcoestados. Adi, nombraste por allí lo de Plaza Dignidad como en esta exigencia por lo de los presos políticos de la revuelta. Eh, ¿cómo,
¿Cómo podrías explicarnos tú o describirnos tú ha sido lo que ha ocurrido con las distintas personas que están en la calle registrando? Llámense reporteros, reporteras, comunicadores, comunicadoras, fotógrafos, fotógrafas, eh, en especial de los medios comunitarios, autogestionados, eh, antes de la revuelta, en la revuelta y post revuelta. Bueno, sí, sin duda, yo creo que antes de la revuelta estábamos viviendo un periodo de adormecimiento porque en alguna medida los movimientos sociales estaban muy dormidos. Los únicos que se habían mantenido más agitados eran los actores secundarios, pero dentro de ese contexto la represión siempre ha sido la misma. Eh, yo como estudiante también viví la misma represión en las calles y eso nunca ha cambiado. Yo creo que hoy día la única diferencia es que por la revolución también tecnológica y digital es mucho más fácil hoy día salir a la calle, grabar, tomar fotografía, dejar registro, tener evidencia porque hace más de 20 años atrás eso no se daba, entonces el abuso de esta policía de cine criminal era peor porque no habían registros, solo ellos tenían sus cámaras GoPro y por lo tanto ellos te podían meter preso y no te pasaban a un simple control de detención como hoy día. O sea, antes ellos te pasaban a la fiscalía militar de una y tú perdías tu carrera universitaria, te ibas preso por años. Entonces, hoy día, sin duda, el tener más ojos que pueden captar, que pueden registrar el momento, ha sido tremendamente importante para lo que ha significado no solamente poder defender a los compañeros y compañeras, sino que también poder aspirar a un mínimo de justicia dentro de tanta impunidad. Ahora, obviamente, en el estallido social, la represión fue muy dura, fue muy fuerte, sobre todo esos 5 primeros días, ciertos 6 días en donde los milicos salieron todos a la calle porque se nos declaró la guerra, finalmente porque éramos los enemigos peligrosos del Estado, ¿no? Y por lo tanto ellos actuaron de una manera completamente desatada porque también sabían que contaban, como siempre, con el apoyo total de estos gobiernos. Entonces la represión fue muy dura los primeros días y los primeros meses del estallido social. Yo creo que con los meses fue un poco bajando de intensidad, pero no por la forma de reprimir, sino porque también fue bajando la gente que seguía manifestándose en las calles. ¿Ya? Y sin duda eso tiene mucho que ver, obviamente, con el acuerdo de paz que cocinó ahí Boric, que, que la gente se fuera convencida de que iba a tener una nueva constitución y que con eso íbamos a mejorar todo y se iba a solucionar todo lo que habíamos salido a demandar en las calles. Entonces, eso restó mucha fuerza al movimiento social eh, y por lo tanto hubo una baja de la gente que se manifestaba en las calles. Sin embargo, para los que quedamos, la represión siguió siendo igual de durísima. Y hoy día que somos mucho menos, eh, es como yo le decía, mucho más eh, como marcada la represión. Hoy día, sin duda, yo creo que todos estamos todavía en dignidad y asistimos ahí, ¿cierto? A cubrir, a reportear, a fotografiar, eh, estamos más que individualizados. Entonces a veces los ataques son muy marcados. Yo lo comentaba, de hecho, que hace 3 semanas anteriores al haber recibido este impacto de bala, también recibí un ataque directo de un guanaco. Y yo estaba sola en ese lugar detrás de una palmera haciendo un en vivo, estaba transmitiendo para Radio 7. No había ningún manifestante alrededor mío, solo gente de derechos humanos. Y el chorro del guanaco iba directo hacia mí. Entonces no iba hacia manifestantes, no iba hacia otras personas, era un ataque directo. Entonces era un ataque directo en el fondo nosotros como medios independientes que seguimos transmitiendo, llevándole la información a la gente, que le seguimos mostrando lo que sigue pasando, ¿cierto? En Plaza de la Dignidad y que los que nos mantenemos ahí por convicción, seguimos en el fondo visibilizando que nuestros compañeros siguen presos y presas,
justos, sin pruebas, sin evidencias, con montajes, con falsos testimonios de los mismos pacos como ministros de fe, y que se ha hecho un abuso total de la prisión preventiva para ellos, algunos ya sumando años en prisión. Y por eso uno hace nuevamente esta comparación con lo que nos sucedió a nosotros este 1 de mayo, donde dos personas con armas se van solo con arresto domiciliario y además cumplen la misma normativa y no son detenidos. Y el resto está libre. O sea, de los 11 sujetos finalmente que estaban disparando ahí, eh, dos fueron detenidos con arresto y el otro se fue preso indudablemente porque era el autor de los disparos que mataron a Francisca. Pero el resto está en libertad, y nosotros tenemos compañeros que sin ninguna prueba siguen presos. Entonces ahí tú ves que finalmente la criminalización de la protesta en nuestro país ha sido también responsable de que muchos de nuestros compañeros sigan presos todavía. Y no solo los de la revuelta, también los de antes. Entonces imagínense, de hecho, la misma ley antibarricadas que una persona solo por portar una molotov puede arriesgar 5 años de prisión. Y estos sujetos estaban disparando libremente y están sueltos. Entonces acá hay una constante criminalización de la protesta que además no se reconoce como un derecho humano legítimo, que incluso está reconocido en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en cualquier lugar del mundo. Incluso yo lo mencionaba, hasta el mismo derecho a las barricadas es parte de la protesta y está resguardado en la Comisión Interamericana. Sin embargo, aquí la barricada fue criminalizada en la ley que sacaron ellos, ¿cierto?, en diciembre del 2019 y que comenzó a ser oficial en enero del 2020. Entonces vean que hay una constante persecución en el fondo a las personas que se atreven a disentir dentro de una sociedad. Y eso por supuesto que es peligroso, porque cuando no permites el derecho a la protesta, a la disensión, es porque efectivamente está frente a una dictadura de clase que se ha postergado por años en nuestra sociedad. Y en ese sentido tú ves, como espectadora, digamos, de los medios, leyendo las noticias, creo que el gran ausente y el gran responsable de toda esta situación, me imagino que es el Ministerio del Interior, que no hemos visto sus querellas, sus anuncios, porque una cosa es lo que se da como justificación de que en 2 meses tú no solucionas estos delincuentes, todo el narcotráfico, los lazos que tiene el narcotráfico con la policía, todas esas son cosas que no se resuelven en 2 semanas, en un mes, en 2 meses. Y podríamos estar de acuerdo en eso, pero hay como un silencio, una falta de gestión, desidia, como un dejar hacer que no, yo no veo al Ministerio del Interior poniendo el grito en el cielo porque se ha disparado contra las personas que legítimamente estaban marchando con un resultado de muerte, pero a otros también les dispararon y otras balas a lo mejor no llegaron a nadie, pero pudieron haber llegado. Entonces es un hecho tan grave y siento que lo único que hemos obtenido del Ministerio del Interior, que se supone que es el responsable de las policías y de la seguridad de las personas, es como un silencio, un dejar hacer. ¿Cómo sientes tú que quizás tú tengas otra perspectiva de esto? Porque desde afuera, desde donde lo veo yo, siento que es como que no existe, como que no tenemos Ministerio del Interior, una cosa así. Así es. No, es grave también, pues por eso acá es importante querellarse contra el Estado, porque el Ministerio del Interior es el responsable de la seguridad. Como yo decía, tiene bajo su subordinación a estas instituciones de orden y seguridad. Y ellos también le han bajado el perfil a lo que sucedió. Ellos han, en el fondo, asentado también este discurso junto a la prensa de que esto fue, en el fondo, obra solo de la delincuencia.
Entonces, indudablemente ellos se están lavando las manos con un problema que es profundo en nuestra sociedad, que ningún gobierno se ha hecho cargo y que efectivamente, como decíamos, tiene que ver con esta proliferación, ¿cierto?, de los narcos en las poblaciones, con esta corrupción entre ellos también y la policía, porque sabemos en el fondo que si ellos tienen las armas, de alguna parte las, ¿verdad? Y no son precisamente de la ciudadanía. Entonces, no es posible que ellos sigan en el fondo escondiendo la cabeza frente a un hecho que hoy día nos expone frente a tal gravedad que hemos vivido a partir también del asesinato de Francisca. No es posible que nos quieran seguir contando el cuento, ¿cierto? Como las 50 armas que fueron robadas de esta dependencia militar, ¿verdad? Como si fuera tan fácil burlar un cordón militar y pasarse por los muros y llevarse 50 armas. O sea, ellos creen que la gente realmente es boba en esta sociedad o que no piensa o que realmente está tan sometida que no lo va a cuestionar, pero hay muchos que sí lo hacemos. Sabemos que esas 50 armas no se las robó cualquier persona, así como esta desviación de atención, también siento que nos ponían con este ex policía que tenía todas estas armas en su casa, como concentrando la atención solo en él. Siendo que son muchos en el fondo los que proveen de armas a estas mafias organizadas hoy día. Entonces, hoy día tenemos un problema real que es grave y del que hay que hacerse cargo y que es urgente hacerse cargo. Entonces, por eso es importante cómo nosotros también contrarrestamos ese discurso de que lo sucedido el 1 de mayo no fue solo producto de la delincuencia. Aquí hay una acción concertada, hay complicidad, hay corrupción, tenemos una policía que no está cumpliendo con su deber. Y por eso también nosotros seguimos exigiendo su disolución. Nosotros no queremos la reforma de la policía. Para nosotros esta policía no aguanta reforma. Es una policía absolutamente corrompida, ideologizada desde la dictadura militar y que no solamente nos mata, nos tortura, nos viola, nos encarcela, sino que además nos roba. O sea, si... no solamente es cierto contento además con el tráfico de armas, ellos han robado millones y millones de pesos en el fondo a todos nosotros que finalmente somos los que financiamos a estas mismas instituciones, financiamos su sistema de salud privado, financiamos sus jubilaciones, porque recordemos que ellos son los únicos que además se pensionan por DIPRECA, por un sistema distinto, porque ellos nunca entraron a las AFP. Y por lo tanto, ellos reciben muy buenas pensiones, a diferencia de nosotros. Un Paco retirado no recibe menos de 900.000 pesos de pensión y ellos no cotizan un solo peso durante toda su vida. Entonces vean que eso es lo que también a ellos los hace sentirse diferentes a nosotros, aun cuando son del mismo pueblo, los hace sentirse más importantes y por lo tanto ellos nos ven con cierta odiosidad a nosotros como pueblo y se sienten superiores y también nos ven como sus enemigos, porque ellos también han sido desclasados dentro de toda la formación que ellos reciben. Entonces acá hay que hacerse cargo de esta problemática. Esta policía en realidad no puede seguir en las calles porque para esta policía nosotros nunca vamos a ser el sujeto civil o el pueblo al que ellos tienen que cuidar y proteger. O sea, para ellos simplemente somos su enemigo al que ellos tienen que extinguir. Por lo tanto, para nosotros es muy importante seguir exigiendo la disolución de la policía. Esto no puede continuar como ha sido hasta hoy día y esperamos efectivamente que el Estado también se haga cargo de su responsabilidad con lo sucedido el 1 de mayo. No tenemos una invitada ahora para el segundo bloque, entonces bueno, ya me quedé con algunas preguntas, así que por mi parte agradecerte nuevamente, Avi, por haberte dado el tiempo de estar acá, como conversando con Su y conmigo en este caso. Y bueno, dejarte entonces estos últimos minutos del bloque para que puedas entregarnos tus palabras finales, ya sea algún anuncio de alguna acción que van a tomar o lo que desees. Bueno, solo para la gente que quizás también haya estado ese día, el 1 de mayo, en esos mismos lugares o alrededores, qué importante también es que se puedan querellar como
civiles, ¿ya? Eso es súper importante porque si bien nosotros entendemos que probablemente todos los ataques pudieron haber sido muy marcados ese día, quizás incluso podíamos haber estado marcadas de antes, también es cierto que cualquier otro disparo le podía haber llegado a cualquiera. Y por eso es tan importante que las personas que también estuvieron en ese lugar puedan querellarse como sujetos civiles, porque eso también le va a dar más peso a la querella y nos permitiría incluso que el autor del disparo pueda quedar incluso con cadena. Entonces eso es muy importante para la ciudadanía que quiera hacerse parte de las querellas y que quiera poner también su demanda, porque finalmente cuando se dispara el cuerpo, se dispara a quemarropa, aun aunque no hayan recibido un disparo, ¿cierto? Pueden hacer las querellas por homicidio o por intento de homicidio. Así es que queda ahí la invitación abierta para las personas que igual preguntaron cómo pueden hacerse parte de la querella. Nosotros obviamente por nuestro lado vamos a hacer lo posible también por lograr justicia, porque acá tienen que haber responsables, ¿cierto? Juicio y castigo, no solo para los autores materiales, sino que también para los inmateriales de estos sucesos y para el Estado. Como responsable, ¿cierto? Mayor que tiene bajo su subordinación a esta policía que por omisión, como decíamos, o por intención, no actuó como debía. Y por supuesto agradecer también a ustedes por la invitación, a la gente que estuvo ahí conectada con nosotros hoy día y a toda la gente que igual nos ha estado dando su apoyo, que ha solidarizado también con nosotros, con lo que hemos estado viviendo, porque sin duda nosotros seguimos conmocionados. Esto ha sido muy complejo para todos nosotros y obviamente uno a pesar de eso igual vuelve a las calles. Yo el día viernes de hecho estuve en Plaza de la Dignidad en el velorio simbólico de Francisca y fuimos igual brutalmente reprimidos, incluso de una manera muy directa también, porque ese día cuando llegó la policía a reprimirnos éramos el único medio independiente que estaba en Plaza de Dignidad porque el resto había avanzado en la marcha, también simbólica esa noche. Y fuimos sacados de ahí, fuimos rodeados por el guanaco, nos pegaron patas por debajo, o sea, fue realmente caótico y uno ve que acá efectivamente nada ha cambiado, que la represión sigue siendo la misma y que al parecer es la línea que quiere seguir también este gobierno, ¿cierto? En la continuidad de los gobiernos anteriores. Así es que es importante también entender que los gobiernos cosas, sino que las cosas no las cambiamos, las transformamos nosotros como pueblo organizado. Así es que ojalá que la gente también, después de lo que vivimos, pueda también tomar su rabia, tomar su pena y organizarla. Hoy día necesitamos eso, organizarnos como tener un programa en común y ponerlo como un programa alternativo a estos gobiernos y a estos sistemas de hambre que pretenden seguir imponiéndose. Incluso para mí detrás de una pseudo nueva constitución que siempre fue cocinada desde el acuerdo de paz y que para mí no es una nueva constitución porque solo cambia la forma pero no el fondo y se sigue el modelo. Para mí es imposible poder garantizar derechos si no se nacionalizan nuestros recursos minerales. No hay cómo financiarlos. Por lo tanto, todos los derechos que van a quedar ahí en esa ACC van a ser simples promesas, porque no va a haber cómo financiar si no renacionalizamos nuestros recursos minerales. Entonces es súper importante ahí también entender cómo vamos a seguir adelante y cómo vamos a seguir luchando. Porque una nueva constitución definitivamente solo la logra el pueblo a través de una asamblea constituyente. Muchas gracias por todas tus palabras, por tu testimonio, por lo que sucedió. Las personas que no lograron ver completo esta entrevista van a poder conectarse ya sea aquí en el video que vamos a dejar arriba o luego en el podcast para avisarle a la gente que estuvo muy, muy importante escuchar tus palabras y muchas gracias por la valentía de estar ahí siempre informando y arriesgando tu propia vida, literalmente. Gracias a ustedes también por visibilizarnos, porque también es importante hoy día más que nunca seguir ocupando los espacios. Ahora más que nunca porque la gente está asustada, entonces no podemos dejar de salir a las calles. Ahora con más fuerza que nunca necesitamos estar ahí y hacer contrainformación y necesitamos formar también políticamente a nuestra ciudadanía, porque
está normalizado completamente, ¿no? Está normalizado, está normalizado la represión, la criminalización de la protesta, porque es muy común que la pero si la gente dice y hacer su trabajo es más importante que nunca. Así que gracias también a ustedes por contribuir a eso. Un abrazo para todos y gracias a los que estuvieron acompañándonos. Gracias, Javi. Chao. Que tengan buenas noches. Igualmente. Hola, ¿se escucha bien todo? Ok. Hola, Audi. Avi, querida compañera reportera. Ay, se conocen. ¿Ya? Audi. Ah, sí. Sí, Veo Audi. que sucede que parece que yo hablo, o sea, que hablamos. A ver. Y la Su no se escucha. Claro, sí, se escuchaba doble. Ya, pero ahora no. Ahora se arregló. Ah, Ahora sí. Ah, ahí sí. sí, Ahora ahora sí. sí. Bueno, ahora de nuevo Ya. entonces, Audi, muy bienvenida. Muchas gracias por darte el tiempo de conversar con nosotras, que usualmente somos tres, pero ahí Andy estuvo contando al comienzo del programa que anda muy de celebrity por la vida, entonces está haciendo un montón de operaciones, por supuesto todas estéticas muy caras. Sin embargo, ya nosotras dos igualmente te damos la bienvenida y los agradecimientos. ¿Cómo estás, Audi? Bien, muy bien, gracias. ¿Ustedes cómo están, querides? No nos conocemos en persona. No, yo estoy bien, con frío, pero estoy bien. Sí, igual, así tal cual. Muchas gracias por invitarme. Me parece muy interesante la estancia. Estaba escuchando la conversación política que estaban teniendo, muy, muy interesante. ¿Desde dónde nos Eh, estás hablando ahora? ¿Desde qué ciudad? Desde Santiago, la Florida, donde siempre he vivido. Aguante la Florida. ¿Ustedes? eh, ¿Ustedes igual? Ah, no, yo estoy ahora bueno, en la quinta región, en Villa Alemana. ya. Claro, así como ya situación más interior de la quinta. Aunque toda mi vida en Valparaíso, pero bueno, desde enero hasta la fecha, harto rato acá. Audi, como, bueno, nosotros ahí poníamos la descripción de tu invitación. Bueno, hicimos el afiche y tú nos pediste que te presentáramos como trans, zurda y feminista. Pero yo para llegar a Ujú. eso, hay algo que me interesa saber y probablemente a la gente también, que hubo una situación que fue la que gatilló que Víctor Hugo, que alguien a quien tú conoces y con su también, dijera, mira, esta chiquilla es súper interesante que la entrevisten. Y me cuenta de la situación Piñera, que alguien le tira agua, y ahí yo enganché. Pero probablemente no todas las personas lo saben, entonces preguntarte, ¿qué pasó ahí? ¿Cómo llegaste a tirarle agua a Piñera? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, como para hacer la corta, a mi abuelo lo invitaron como para conmemorar una cosa de trabajadores, un show. Eh, me tincaba que era show, llegué allá, efectivamente era show. Como para, quedaba una semana para que Piñera se fuera, entonces estaban haciendo todas estas clases de como celebraciones medias fingidas, con excusas como de primer caso de COVID de aniversario de 2 años, cosas así. Y el fondo era para celebrar a trabajadores de áreas que no son usualmente celebradas. El tema es que yo llegué allá, ya que la periodista de Piñera invitó a mi abuelo, lo conocía,
y mi abuelo le habló de mí, periodista, entonces ella le dijo que me invitara. Y cuando llegué allá, ya iba más o menos con una idea de hacer algún acto, no sé cómo quieran denominarlo, pero pasé de querer tirarle un zapato porque estaba lejos a poder tirarle el agua que llevaba con esa intención. Uno no va a estar gastando el zapato. El zapato. Claro, después no me lo van a devolver. Oye, ¿y era el agua que tenías a mano? No, no era el agua que tenía a mano. Nos dieron agüita ahí, pero yo tenía un agua de hace como 3 semanas que traje del sur. La tenía ahí como por un motivo, yo no sabía cuál era, pero era por eso. Oye, Y la noche anterior me imaginé que podía darse una oportunidad, así que la llevé. era una agüita bien estancada. Y Sí. cuéntame, en el momento en que tú le lanzas el agua, yo pensaría que un presidente tan odiado como es el caso como era el caso de Piñera, quién sabe, superado por muy pocos. No sabemos si va a llegar a esto Boric algún día. Pero No se sabe. me imaginaría yo que van a tener muchos guardias de seguridad y que es como infranqueable la seguridad para llegar hasta él. Y tú, Claro. con tu cosita con agua de 3 meses guardada, pasaste todas las barreras y te tiras el agua. ¿Y qué pasa? ¿Cómo pasaste muchos guardias? Nadie te vio, tuviste que salir arrancando. No, para nada, para nada. Sí, mira, donde era como algo en la moneda, en el patio de la moneda, y era todo como, mira, para decirte, yo estaba en la tercera fila, invitada del invitado, y al lado mío estaba como generales de Paco, al frente estaban los marinos, atrás estaban militares, como en confianza, se podría decir. Yo estaba coladísima. Entonces habían guardias y habían escoltas, que fueron los que después me arrastraron, pero no había tanta seguridad, o sea, ya habíamos pasado por el detector de metales, entonces nadie iba con pistola. Y agua no me estaban dando ahí, así que no me quitaron mi agüita que traje de antes. Te arrastraron, te Eh, agarraron los guardias y te arrastraron así para llevarte detenida. No, no me arrastraron, porque yo cuando le tiré el agua, después yo me devolví y me fui. Grité un par de cosas y me fui, entonces yo les dije suéltenme y no me agarraron más. ¿Tiene algo que ver eso de que seas, además de trans, zurda y feminista? Es que, bueno, yo creo que nadie sabía que era zurda y feminista. No, pero O para sea, luego del acto yo creo que... llegar como a tirarle agua a alguien como Piñera, porque hay gente que dice no es la forma, Ah, por ejemplo. claro. Pero me imagino que alguien Eh, que se presenta abiertamente dice, soy zurda y también soy feminista. Como, ¿hay alguna claro. conexión? O sea, sí, es como, es que para mí ser feminista es como lo mismo que ser zurda, como que es una forma de hablar sobre política o sobre cualquier aspecto de la vida, no va a ser en todos los casos un fin. Sin embargo, con Piñera es algo muy particular porque muchas personas me dijeron, ya Boric le vaya a tirar agua, qué wea, así como, ¿te viene? Y yo decía que en el fondo Piñera para mí no es comparable con otros presidentes que hemos tenido después de dictadura, porque los acontecimientos que pasaron después de la revuelta eh, fueron cosas inhumanas, de lesa humanidad, entonces deja de entrar en la categoría de un buen o un mal presidente y comienza a ser un dictador o un genocida, no sé, autócrata, díganle como quieran. Habías dicho que era un lugar seguro, como que estaban en confianza, porque eran como puro ex milico, gente muy facha. Entonces tú, como zurda y Y feminista, ministros, y ¿cómo lo ministros. hiciste para llegar ahí sin que te le notara lo zurda y feminista? Porque una, mira, con este corte de pelo que tengo yo acá, yo estoy diciendo que soy zurda y feminista, entonces una no llega así entre los ex NI a colarse con este peinadito, ¿sabes? Entonces tú, ¿cómo fue? No, ¿Fuiste de po. morado? ¿Fuiste con pañuelito verde? ¿Cómo fue tu atuendo? No, es que yo no soy muy de... Mi banderita trans la tengo aquí en mi pieza y de ahí no la saco. ¿Cachai? Yo siempre me he visto muy como señora, de hecho, cuando salieron las noticias me echaban tipo
30 y algo, señora de 40. Yo como, ok. Entonces no se me notaba y además de eso yo sabía dónde me estaba metiendo, sabía que podía estar así como en la mira, entre comillas, por ser la única joven ahí y además de la invitada del invitado. Entonces actué bastante, como de, qué lindo el chaleco amarillo que te pusieron, abuelo, y qué linda la chapita de, no sé, de la bandera chilena, y en el fondo yo por dentro estaba ardiendo. Fuiste de señora y tu abuelo, me imagino que estaba invitado porque era también personas como de la confianza. Entonces, ¿tu abuelo qué te dijo cuando se dio cuenta que eras tú la que hizo el acto? Mi abuelo, mi abuelo es una persona muy inocente. Yo he dicho varias cosas de él y creo que inocente es la mejor forma de describirlo. Porque si yo hubiese gritado, por ejemplo, y no hubiese hecho nada más que gritar Piñera, culiao, él también se hubiese comportado de la misma forma que se comportó, que es como con pena, con un poco de nervio. Entonces como que yo sabía que eso iba a pasar y en el fondo a los 2 días ya estaba como todo bien con él, porque tenemos una muy buena relación, así que no hay problema por ser. Estuvimos hablando con Abby, la invitada anterior, de varios Ujú. temas, como a propósito de todo lo que sucedió en el barrio Make. Eh, Tú además eres periodista y estás ahora, según entiendo, ahí trabajando en La Voz de los que Sobran. Y La Voz de los que Sobran no es precisamente CNN, no es un medio hegemónico. Ana. ¿Cuál es la evaluación que haces tú de la prensa más, claro, por decirlo de algún modo, que Víctor Hugo nos va a decir que no hay prensa independiente, pero yo creo que si lo digo así se entiende, más independiente, más popular, más autogestionada, en estos ya 2 meses del gobierno de Gabriel Boric, ¿cómo te ha tocado a ti y a tus compañeros y compañeras y compañeros también? Mm. O sea, más que un balance, yo creo que no, a todos los, y a todas y a todos los periodistas nos ha tocado bastante como las huevas, porque el caso de Francisca Sandoval, imagínate, o sea, siendo un precedente en democracia, es una cosa que no se puede obviar y además una cosa muy importante con lo mismo que me preguntas de como los medios hegemónicos, es que hay que entender que Francisca no representaba como la facha de periodista de medios hegemónicos. No estaba con el micrófono con eh, CNN, Televisión, Mega, Tele 13, la wea que sea. Estaba con su celular. Una como periodista independiente usa lo que puede a su alcance. Y yo creo que precisamente por eso es que sucedió lo que pasó. Porque, los periodistas de esos medios no se van a meter ahí, solo ocupan las cámaras de seguridad para después poner lo básico de la noticia. Y los independientes sí, estamos ahí, nos arriesgamos y el hecho que ella muerto después de tantos días estando ahí en el hospital es extremadamente terrible y una situación especialmente difícil para todos los periodistas independientes. Ahora, justamente por La Voz de los que Sobran, que armaron algún tipo de organización de periodistas independientes. ¿Tú sabes sobre eso? Yo llevo una semana, con eso te lo digo todo. Pero, claro, hay una asociación que hizo una declaración con varias demandas acerca de la situación, bueno, después que pasó de Francisca. Y hay varios medios que son bastante decentes, son buenos medios y representan harto como la contraparte de todo lo que vaya a ver en la tele y en los diarios, tipo Mercurio, tipo Chilevisión. Y eso también es súper necesario en el fondo, es como, es necesario hacer esa contraparte porque si no vas a tener algo noticias que son de derecha, hechas por gente de derecha con mirada empresarial, pero que no te lo venden así. En cambio, nosotros somos personas de izquierda y al menos tenemos la decencia que somos personas de izquierda.
Fue eso de ser lo que tú dices, persona de izquierda, que te lleva a llegar, por ejemplo, a trabajar en La Voz de los que Sobran. O sea, lo pregunto porque yo recuerdo siempre que en la universidad hace tiempo, cuando yo estudiaba, y ahí tenía una que otra amistad en periodismo, estaba, porque yo estudié en la UCLA, entonces estaba muy siempre en discusión esta cosa de a dónde va a ir a hacer la práctica, a dónde va a ir a trabajar, va a estar dispuesto o dispuesta a ir a golpear la puerta al Mercurio. Eh, Claro. y entonces tú llegas porque dices, aquí quiero seguir contribuyendo, esto quiero seguir construyendo, o llegas porque de pronto te cierran las puertas, o es una combinación de ambas. Uf, nunca había pensado en eso. En el fondo se dio bastante orgánica la forma en que llegué ahí. De un almuerzo, una conversación, a plantear que soy periodista, que me gusta hacer cierto tipo de cosas, pero más que me hayan cerrado las puertas, fue un poquito como yo cachar de que iba a pasar más o menos así, porque tener a alguien que, yo no soy particularmente activista, pero bueno, cuando hacía algo como lo que hice, como que está ahí marcada de por vida, encuentro yo. Entonces, igual es un poco difícil pensar en meterse a medios así. Sin embargo, tampoco tenía la preocupación porque, y no la tengo, la verdad, porque trabajar en medios así no me llenaría, ¿cachai? Los he criticado tanto durante todo mi periodo universitario y ahora igual, cuando pasó lo de Piñera también, entonces sería como poco moral, solo para mí, de lo mismo el resto del mundo, meterme ahí y trabajar haciendo periodismo. Sí, a veces también pasa que uno tiene que trabajar a veces por necesidad, Sí, o sea, uno termina trabajando en lugares eso horribles. pasa mucho. Sí, Sí, pasa pero mucho, porque obviamente, solo para, para complementarte, eh, muchas personas, sobre todo del lugar donde yo estudié, en la Universidad de Alberto Hurtado, no tenemos como la facilidad de poder decir, no, no vamos a trabajar, no sé, este año que salí de la U. Tenemos que trabajar, tenemos que tener ingresos, obviamente que queremos trabajar en lo que estudiamos, y no todas las personas se pueden dar el lujo de, quiero trabajar ahí, ganando tanto, ahora y tampoco pueden darse el lujo de no trabajar. sí, y también me pasó, no sé cómo lo ves ahora que pienso en ese jarro de agua que tú tiraste y que es como, no sé, po, en ese momento, en ese jarrón de agua pútrida, quizá miles de chilenos se vieron representados y en una crisis de la representación, como la crisis que estamos viviendo Ujú. ahora, que para mí es una crisis de la representación, eso de no querer votar, la gente no está en los partidos, en general Sí, son muy pocas antes. Hay una gran crisis de representación y tú en ese jarrón quizás pudiste ser más representativo del sentir de miles de chilenos que cuánto político que está ahí tapizado en poder y sus guardias y sus trajecitos y todo. Eh, claro. ¿Tuviste conciencia de eso? Porque puede ser quizás próximamente cuando pongamos el monolito en dignidad, tu cara. No, para nada. De hecho, no, no va a estar mi cara porque precisamente la foto no sale mi cara. Sale todo lo que tiene que salir, que es lo importante, que es mi brazo, la botella, el agua y Piñera empapado. Y es todo lo que, es todo lo necesario. No necesitamos nada más, no más información. Y entre nos, ahí ya sí soy yo. Pero si no, ¿para qué? Y sí, pues claro, lo que tú dices también tiene que ver con eso, o sea, el hecho de que no se vea mi cara, el hecho de no querer como figurar tanto. La idea es que el acto, yo me acuerdo que fui a la tele a dar una entrevista, que es la única entrevista, además de esta, que he dado, que fue 1000 veces peor, por cierto. Eh, y, pucha, lo hice solo porque todos creían que era un tongo. Y eso en mi cabeza era como,
no puedo dejar que la gente que odia a Piñera tanto como yo no disfrute el momento porque piensan que es mentira. ¿Cachai? O como no, voy a ir, voy a decir que no es tongo y estamos. Es que de Necesito verdad, confirmar esto para que lo gocen. sí. ¿Cachai? Entonces yo no podía creer como que alguien odiara tanto a Piñera y dijera, ah, esta weá es mentira, porque ese mismo día estaba el tema de un ex comandante procesado y yo me morí de pena por eso, porque me encanta la política y es como, no, eso tiene que ser tendencia. Y en esta política que dices, claro, que te encanta, pasan muchas cosas. De hecho, algunas cosas media impensadas, al menos hasta hace un par de años, incluso quizás menos, que tiene que ver con que se haya constituido en el Congreso eso que se ha llamado la bancada disidente, que está Ah, integrada, entre otras personas, por la diputada Emilia Schneider, Emilia. militante del Partido Común, un partido que se ha visto envuelto en algunas polémicas, o sea, lo de Karina Oliva, por ejemplo, y este bullying que le han ido Algunas. acusando, no solo Karina Oliva, sino que además alguien como Constanza Valdés. Constanza Valdés, que además de haber sido esta militante del Partido Comunes, tiene como una gran trayectoria activando desde lo trans. A Sí. mí me gustaría preguntarte, o sea, dos cosas. Primero, ¿qué lectura haces tú de esto que ha venido sucediendo en comunes, explayándolo en una cuestión más general respecto de que el Frente Amplio dijo que era una generación que venía a cambiar las prácticas políticas añejas, viejas, viciadas? ¿Y Ujú. qué te parece además la llegada de compañeras como la niña Emilia Schneider y en general las personas de la bancada disidente al Congreso? Comunes. Pucha, yo siento que Comunes eh, ha tenido escándalos, sin embargo, pese a los escándalos que requieren también una mirada crítica de la opinión pública, se ha exacerbado de parte de los medios porque obviamente les conviene que un sector de izquierda sea atacado. Eso siempre hay que tenerlo presente. No estoy minimizándolo para nada, pero es importante. Eh, y claro, o sea, yo creo que se extiende mucho más a comunes, como tú decís, lo del Frente Amplio, eh, que empieza como, no sé, desde las elecciones pasadas, cuando gana el conche su madre de Piñera, eh, cuando Beatriz Sánchez saca como 8% y ahí como que se empieza a formar más. Eh, Toda esa población que en el fondo fuimos los que votamos a prueba, los que salimos a, bueno, un porcentaje que votó esa vez y después salió a marchar para la revuelta, teníamos, claro, fe en un nuevo sistema político con nuevos políticos y políticas. Y en el fondo eso siempre se va como gastando. Los partidos políticos suelen hacer eso. La historia como que te lo muestra siempre y en el fondo la democracia de representación es más o menos así. Elegí a personas y las personas se caen porque son humanos, erran y puta, nada que hacer. Pues, o sea, es cosa de ver los constituyentes. Habían ¿cuántos? 55 constituyentes y ahora hay 154. Por algo es, ¿cachai? Y por otro lado, claro, la Emilia es pulenta. Eh, el hecho de que haya sido, sea la primera, esperemos que no la única diputada trans, ojalá después haya un diputado trans y un diputado también, que también es tan necesario tener la representación no binaria en los sistemas legislativos. Eh, Me parece súper importante y la bancada en el fondo como esta unión con temática disidente también es súper necesario si pensamos que hay una gran cantidad de parlamentarios, uno en el Senado y como 15, 14 en la Cámara de Diputados que son republicanos, o sea que es una wea, pero la wea más nefasta, pues, o sea, no hay como una cosa más nefasta que eso. Entonces, para hacerle el contraste y para hacerle el peso, no me acuerdo cuál fue la ley que sacaron el otro día que era súper transfoba, era una weá, pero atroz. Deporte creo que tenía que ver, siempre el mismo show del deporte, las mujeres trans, el mismo hueveo de siempre. Entonces esta bancada puta está hecha para eso.
tiene que poner una balanza y esperemos que estén a la altura, ¿cachai? Porque en el fondo muy balanza pueden ser o muy comentarios políticos opuestos se pueden tirar, pero en el fondo si no tienen los votos, que yo diría racionales, para evitar que políticas públicas como la hueá de las mujeres trans en deportes no se aprueben, de poco sirve. Y tú como zurda, decías recién, la Emilia es bacán, solamente que las personas se equivocan y son seres humanos y a veces cometen errores. Y te pregunto, ¿será que los seres humanos se equivocan y cometen? Son las instituciones, por ejemplo, los partidos y toda esa maquinaria, la que opera de esa forma, y si tú entras ahí, empiezas a operar de esa forma, porque yo no quiero meter, yo no tengo idea, yo no sé de cuál zurda eres tú. Pero yo tengo la tincada de que, por ejemplo, lo que hizo la Karina Oliva, yo me imagino que lo que hacen todos, po. O lo Es que, no claro, hacen, en no el sé, yo fondo, digo, ella dijo eso. funciona, así funciona esto, y la que entra al mundo es como, ¿son las personas las que se equivocan o son esas instituciones que tienen un funcionamiento, que todo lo que entra ahí lo manejan porque así funcionan esos organismos? Claro, ¿Cómo lo ves son las tú? dos, son las dos todo el rato, porque en el fondo es que el problema está en las personas de izquierda, o de muy izquierda, o de la nueva izquierda, Frente Amplio, Comunes, que sé yo, porque todas esas personas nacen desde un discurso de estar aburridos con el sistema, con las políticas, con los políticos, y con básicamente todo el sistema de político que existe, ¿cachai? De elecciones, de representación, de cantidad de diputados o de senadores por región, todas esas cosas. Entonces, a la hora que ellos, sabiendo que su discurso es opuesto a lo que pueden optar, como que se les devuelvan plata luego de las votaciones y que ocupen esa plata para otras campañas, yo creo que el error ahí viene, bueno, ahí viene el error humano, que es no transparentar lo que saben que están haciendo mal porque criticaron eso en su momento. Y es bueno, podría ser que es como una tentación que trae el sistema y que el error humano es tomarlo y no transparentarlo y después se descubre y queda la cagada. Y tú, entonces, como zurda, viendo todo ese panorama, ¿perteneces a algún partido o eres, te gusta algún partido o milás en algún lado? No especialmente. Yo siempre digo que soy un poquito comunista, pero no 100% ni cerca de querer militar. Tienen muchas cosas, tanto como la raíz comunista no el partido de acá, y también obviamente las personas que militan y que son autoridades del Partido Comunista, alcaldes, diputados, senadores. Senadores no sé si hay, creo que ahora sí. Pero en el fondo no, yo encuentro que militar igual es como que no tiene sentido mucho para la mayoría de las personas, porque sería ceder parte de tu ideología política propia ante reglas que tienen ya definidas un grupo de personas. Y tendría que ser mucha la suerte como para que eso pase. O sea, me alegro de la gente que se sienta así, pero yo al menos no, estaría traicionándome a mí misma. Audrey, a mí me gustaría preguntarte, ¿cómo perspectivas tú eh, todo esto de, bueno, para no hablar como solo de los trans, por así decir, lo que la gente conoce como lo LGBTI, o LGBTIQ+, acá en Chile, a propósito de que tengamos, por ejemplo, esta bancada disidente, eh, o que la misma Connie Valdés, claro, ya no está militando en el Partido Comunes, pero ahora está igual en el Instituto Nacional de Derechos Humanos, tiene un cargo ahí, no es cosa menor. ¿Verdad? Y en general que se hable, parece, sobre yo quizás más bien en los centros urbanos, quizás todavía somos muy urbanas para ver algunas cosas, pero al menos como en los centros urbanos parece que se habla más de este tema LGBTI. Entonces yo preguntarte, ¿cómo lo perspectivas tú en relación a cuestiones como
como la violencia, en cuestión, a cuestiones como la propia visibilización, qué tipo de visibilización se hace, y también en cuestiones súper preocupantes como la violencia, que es una cuestión que se recibe apenas ponemos la patita fuera de nuestras casas. Claro. Pucha, o sea, la violencia es como el- lo más importante, la violencia en todos sus aspectos, como la más conocida en todos los casos, en comunidad LGBTIQ+, y en mujeres también es la física, pero la psicológica, la verbal, la doméstica, la económica son weas muy, muy importantes, que son casi igual de importantes que la física porque es más, ¿cachai? Es como eso. O sea, no todas las personas LGBTIQ+ sufren violencia física o no todas han sufrido aún. Lamentablemente hay que decir eso. Eh, pero los otros tipos de violencia los vivimos siempre, ¿cachai? O sea, yo personalmente me siento mal y no debería, pero me siento mal porque cada vez que hablo con otra persona trans, esa persona trans tiene una historia de violencia física, usualmente, de su familia, y yo no tengo esa historia, ¿cachai? Entonces mi nivel de empatía como que se reduce. Es fome en ese sentido porque es como rodearte de todos tus pares que han tenido una peor historia que tú. Y es deprimente, pues, ¿cachai? Es súper, súper penca. Y en el fondo esa es la prioridad que hay que poner en temáticas LGBTI. Igual que con temáticas de feminismo, ¿cachai? Yo siempre mezclo mucho la comunidad con el feminismo, siento que van como de la mano, por el mismo lado, exceptuando las TERF y etcétera. Pero para mí feminismo no. Eh, y eso, bueno, en cuanto a la institucionalidad de la comunidad LGBTI, bueno, hay cosas bien variadas. Yo encuentro que, al igual que las siglas van en orden, también las instituciones. LG, tenemos a Móvil, Iguales, eh, luego T, podría ser OTD, y para allá como más de las oficiales, por así decirlo, no como las más autogestionadas. Y eso igual es súper fome, ¿cachai? Porque las que tienen más prestigio o años, como TD y la Fundación Iguales, donde yo estuve, se enfocan mucho en orientaciones, se enfocan mucho en prioridades para personas gays y lesbianas, lo cual deja muy de lado a la comunidad trans y no binaria y demás, ¿cachai? Y eso hace que se enfoquen en cosas como matrimonio igualitario, cosas que son necesarias, pero no son urgentes. No digo que el matrimonio no sea urgente, porque los hijos y todo, yo conocía muchas parejas y familias que necesitaban eso, pero la violencia es una wea como que está desbordada para nuestra comunidad. Y eso debería ser como la primera prioridad de todas las organizaciones que existen. Y en ese sentido, yo como persona que me considero una persona no binaria, pero soy muy vieja y no soy tan ilustrada para entender las nuevas teorías. Una persona trans puede ser hetero o no. Sí, yo soy trans hetero, de hecho. Entonces, yo creo que ahí hay una distinción entre los grupos de lesbianas y los grupos clásicos de organizaciones LGBT que están, como tú dices, orientadas a las orientaciones sexuales y al gay y a la lesbiana, ¿cierto? Que es como tu objeto de deseo, ¿cierto? Está puesto ahí, pero no tu identidad. Siguen siendo cis, por ejemplo. Entonces, Claro. como siguen siendo cis, Ujú. el tema de la identidad no se constituye solamente a partir de tu orientación sexual, sino a partir de otras cosas. Y ahí vienen las clases, como la gente de iguales, que a veces no se da cuenta la hegemonía que tiene respecto a, no sé, a maricones de población o de otras clases sociales, ¿cierto? Porque ellos están en una hegemonía de clase en general. Digo, Sí, no todos, pero como los directores de esos grupos, entonces sus sí, lineamientos van todo. orientados ahí. ¿Será eso? ¿Será que y tú después dices, todos los grupos deberían poner como primera prioridad la violencia que sufrimos,
las personas que recibimos más violencia, que en ese sentido yo diría las personas trans, pero también las personas, por ejemplo, las Sí, camionas, que a lo mejor no se identifiquen como trans, pero igual como andan expuestas en la calle con claro. una identidad, con una, eh, ¿cómo se llama? Bueno, se les nota, una telenota. Entonces, esa violencia Expresión de es género. expresión de género. Y tú dices, todas las organizaciones deberían poner como primera prioridad esta Ujú. violencia que recibimos algunos grupos más que otros, pero que en general está generalizado, pero hay unos que obviamente lo sufren más. Estábamos viendo las estadísticas de la gente trans con una perspectiva de vida de 35, 36 años. En Latinoamérica, en los últimos estudios, no sé si se ha ido actualizando eso, pero es horrible. Ojalá, Entonces, ojalá se haya actualizado. y ahí yo diría, ¿y será entonces como nos separa la cuestión de solamente una orientación sexual a una identidad? Y todos deberían Ujú. ponerse como primera prioridad. ¿No será que todo grupo político, todo grupo trascendiendo el mundo LGBT tendría que poner las vidas trans como primera prioridad? Más allá de solamente los grupos del mundo LGBT. Ujú. Em, es que, a ver, el tema es súper cuático porque la violencia, pongámoslo un poco en caricaturas, como nosotros como personas LGBTI sabemos que estamos generalizando y no se pongan a Nos criticar. cancelan Pero por ponte tú, decir todo esto. eh, claro, Me van a quitar un ojo. eh, ponte tú, un, ponte tú, un hombre cis mayor es la persona que produce violencia hacia la comunidad LGBT. Este hombre ataca a lo que ve distinto. Por ende, cualquier cosa que sea distinta en términos de género, ya sea una camiona, ya sea un gay que se le note, porque así lo ve él, por la voz, la vestimenta, la cara, los rasgos, así. Eh, Eso es básicamente expresión de género. O sea, a ti te puede gustar el mismo género, gay, lesbiana, qué sé yo, bisexual, o puede ser trans, y también tenía algo raro para esa persona. Y esa persona, esa es la motivación de la persona que ataca. Por ende, ese es el problema, ¿cachai? Eh, si podemos decir personas trans o qué sé yo, porque obviamente a nosotras se nos nota más en el sentido de que estamos en un proceso de transición algunas, y eso lo hace muy evidente, ¿cachai? Pero en el fondo el problema es ese weón que ve algo distinto. Por ende, como que no sacamos nada con como darle vuelta y decir, no, es que las personas trans y no las personas con orientaciones distintas, sino que expresión de género, que sea distinta a hombre cis macho y mujer cis femenina. Eh, Ese es el... Audrey, bueno, estamos como, nos queda poquito tiempo para ir ya cerrando el programa. Sin embargo, hay una invitación para ti. Tenemos una sección en este programa que es con la que cerramos todos los capítulos, que se llama Nuestro Nefasto, Nefasta y o Nefaste de la Semana, que puede ser una persona, Ah, puede ser un ser X, puede ser una institución, un partido político, una organización LGBTI, ¿por qué no? Situaciones complejas dentro de nuestras comunidades, lo que tú quieras, una acción, algo que viste. Entonces la invitación es a que nos acompañes en esta sección, que puedas pensar en tu nominado, lo tengo. me encanta. Y que tú puedas cerrar esta sección y el programa mismo entregándonos tu nominado y tus argumentos de por qué es. Entonces, como tú cerrar, ahí con su podemos partir entregando nuestros nefastos y o nefastas y o nefastes. Yo todavía estoy pensando, ¿Su quieres partir? Ya, yo voy a pensar rápido, así como por decir, como por ser filo, como por decir cualquier cuestión, voy a decir yo. Eh, el nefasto de la semana para mí es el eclipse de luna, que hizo que la ministra hizo estragos en nuestras autoridades
y ha hecho actuar a la ministra anoche de una forma muy extraña. Yo creo que la ministra estaba poseída y entonces ella empezó a decir que habían presos políticos en Chile y yo cuando escuché eso dije, nunca me había pasado escuchar a una ministra decir la verdad en televisión. Y me emocioné, caleta, ¿cachai? Claro. Y me emocioné por un momento y dije, weón, la ministra está siendo honesta, weón, está diciendo la verdad, nunca lo había visto, esta es una nueva era para la política en Chile. Y hoy día habla con Marta Lagos a través de Twitter y pide disculpas y dice que se ha equivocado y que ella se equivocó y tuvo un lapsus. Y le dijo, me equivoqué, Marta. Marta. Me equivoqué, Marta. Y yo creo que estuvo posesa por una noche nomás. Por la noche, lo que duró el eclipse de luna. Pero el eclipse de luna se fue. Y todo volvió a la normalidad. Y volvieron a negar que existan presos políticos en Chile. Entonces, yo le voy a dar el premio esta semana al eclipse de luna porque debió quedarse más tiempo. Sí, ¿cómo nos hace esto? Me indigna también, me indigna. Yo no, todavía no pienso, no decido bien, pero bueno, me voy a tirar. Yo quiero nominar en esta oportunidad a los 2 meses. Los 2 meses del gobierno. Porque son solo 2 meses. Y en 2 meses no se pueden solucionar los problemas. ¿Cuántos años? ¿Cuántos? ¿40? ¿50? ¿500 años? ¿La gente quiere solucionar en 2 años 500 años de problemas? No, no se puede. Oye, si la violación de los derechos humanos se ha dado siempre y no la vamos a solucionar en estos 2 meses. Que los pacos sigan agarrando a lumazos a las personas que se van a manifestar en la Plaza de Dignidad, no se va a solucionar en 2 meses. Entonces, mi nominación es por eso, porque creo que ya está bueno. Y después cuando llegamos a los 3 meses, los voy a nominar por lo mismo, porque no da, no da. Ahora sí, Audi. Ya, hay varias personas que podría decir, hay varias, pero ya, me voy a quedar con una persona nomás. Con Nicolás López, tengo que decirlo por temas de actualidad. Tengo que nombrar a Nicolás López como el que es concha su madre de la semana, ¿cómo es? Algo así. ¿O puede no? ser ahora. Lo rebauticé. El nefasto. Ya, es. Oye, el nefasto, ¿verdad? El nefasto y el Nicolás López en sí mismo, y sobre todo los 5 años, ¿ah? Porque igual era más crímenes. Sí. Entonces, Eran más crímenes. Entonces los 5 años, igual lo bonito es que sea efectiva. La maravillosa de la semana, claro. La efectiva. Con todo lo que implica. Sí, Nicolás López, o sea, esas weas no pueden seguir pasando, y no porque Chile haya cambiado, porque nunca tuvo que haber pasado esa wea, o sea, es el ejemplo mismo de tener poder, tener el poder de decisión, de hacer a alguien famosa, y que las mujeres vean eso como una oportunidad. Eso también es un cambio cultural, pero ese conche su madre se aprovechó de tantas situaciones, y qué bueno que va a pagar con cárcel. Ojalá no salga del país nomás, pues como ya ha pasado. Que no se pegue un Karen rojo, dices tú. Claro, que no se pegue un Karen, debe tener, sí arraigo, pero que no se pegue un Karen rojo. En este país nunca se sabe. Nunca se sabe, después se da como por un submarino. Ya está en Tacna, está cruzando la zona. Claro, claro. Sí, puede suceder. Hoy, Audrey, muchas gracias por aceptar conversar, por darte este tiempo, por tu humor, por tu análisis, por tu mirada de la vida, de la realidad política. Y ojalá poder conversar en algún otro momento, y ojalá también de manera personal. A mí me gusta conocer otras compañeras, además en otros territorios, y porque yo también, bueno, una es así, se pone con ciertas personas sociables,
y soy bastante social, Sí. pero con ciertas personas me baja esta cosa de querer conocer. Así que muchas, muchas gracias. De eso. Muchas Gracias a ustedes. muchas gracias por la entrevista y por conversar sobre estas cosas. Muy agradecida. Gracias. Muchas, muchas gracias, de verdad. Es un placer poder hablar de todo lo que se les ocurra, sobre todo cuando tiene que ver con política, que es tan, tan importante siempre. Todas las Y personas pueden ver este programa aquí mismo, va a quedar arriba, ¿cierto, Lilith? sí, va que, claro, queda en el feed y luego lo retransmitimos por Guillotina Radio. Por Por, eso, siempre tenemos que decirlo antes de despedirnos porque nos enseñó Víctor Hugo Robles. sí, Aquí siempre en un té para ladies, El Che de los gays. el Che de los gays, de los Lilith gays. Cepeda y nuestros invitados. Nos vemos el próximo lunes. Que estén muy bien. Ah, y claro, era la cuestión YouTube y Spotify, esa era, pues YouTube y Spotify de Guillotina Radio. Ellos lo suben ahí, nuestro querido director Oscar, que lo palabrea nuestra Paris Hilton Andy. Muchas gracias, chao. Chao, chao. Chao. Chao.